momento de prueba, lo que más anhelamos es salir adelante, ¿verdad? La vida en victoria, una vida en victoria. A mí me da mucho gusto verlos, saber que estamos juntos, que podemos escuchar la palabra, que podemos apreciar lo que Dios tiene para nosotros. Recientemente estuve hablando con un hombre, se dedica a la obra de Dios también. Él ha visitado cerca de 66 países en todo el mundo. Y platicando con él me decía que a él le había sorprendido algo muy fuerte. Lo que le había sorprendido es que en diferentes lugares a donde había ido, sobre todo en las regiones de Asia, dice que le sorprendía mucho la devoción de los habitantes. Él me cuenta que en una ocasión tomó un taxi y de repente empezó a enfilarse en el taxi para cierto lugar y en un momento el taxista se paró y les dijo en su lenguaje que lo esperaran. Se bajó corriendo, se fue como a una glorietita donde había una imagen, donde había como una fuente, agarró, hizo como varias reverencias y salió corriendo y se subió al carro y se volvió a ir. Eso le sorprendió mucho y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, él había contratado un servicio para llevarlo de un lugar a otro. Pero también me comentó que en otro lugar cerca de Tailandia, Sri Lanka creo fue, escogió a un joven que traía una motocicleta llamada el tuk-tuk. Es unas motos chiquitas donde solamente viajan 2 o 3 personas y que iba viajando por ahí y lo iban a recoger al hotel y por la tarde lo iba a llevar a su hotel otra vez. Lo llevaba a ciertos lugares donde había algo turístico, algo de recreación. Pero dice que algo que a él le causaba un poco de impacto era la amabilidad, lo cordial que era este hombre, pero en cierto momento le decía, ahorita los voy a dejar aquí y regreso. Se iba a un templo, iba a orar a un dios en la India, fue en la India, y regresaba y otra vez a seguir su viaje. Y él estaba sorprendido, dice, ¿cómo nosotros siendo cristianos a veces no tenemos tal devoción, no tenemos tal entrega, tal búsqueda? Y cuando me estaba contando eso, pues me quedaba yo sorprendido y decía yo, es cierto. La verdad es que Dios ha sido muy generoso con nosotros. Creo que tenemos al mejor de todos. Amén. Tenemos al único Dios verdadero, hermano. En la India se habla de miles de dioses. En otros países se habla de otras deidades. Hay una religión que se llama el politeísmo. El politeísmo habla que tiene infinidad de dioses. Poli quiere decir muchos. El único y sabio Dios es el Dios nuestro. En algunos lugares adoran a un dios ratón, a un dios murciélago, a un dios escarabajo. Miles de dioses hay. Pero el Dios que nosotros tenemos es el Todopoderoso. En esta tarde yo quiero que tratemos de reflexionar acerca de la vida en victoria. ¿Por qué razón es que no podemos encontrar a veces la victoria que necesitamos? Tú y yo somos cristianos, conocimos a un Salvador, tuvimos la bendición de haber sido rescatados de nuestra manera de vivir y tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que está dispuesto a ayudarnos, que murió por nosotros, que sufrió de una manera cruel, pero con la finalidad de ayudarnos, de bendecirnos, de fortalecernos. Y yo me he preguntado, ¿por qué razón la iglesia a veces pasa por periodos completamente de mucha pasividad, de mucha tranquilidad, de poca entrega, de poca búsqueda? Dije, algo tiene que estar sucediendo. Bueno, en conclusión, yo creo que uno de los grandes gigantes es la incredulidad. Y Dios quiere que nosotros creamos y confiemos plenamente en Él. Vamos a ver lo que dice la Escritura. En Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Ahora, aquí hay algo bien importante.
La actitud que nosotros debemos de tener para poder agradar a Dios es una fe auténtica. Amén. Sin fe es imposible. Dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, quiere decir que Él tiene toda la oportunidad de galardonarnos. Recientemente aquí en Los Ángeles o en Miami, no sé, hicieron la entrega de los premios a los mejores artistas latinos, por ejemplo. Y la gente va y va a recibir su estatuilla, y después vienen los premios de los Óscares, y la gente va y obtiene su galardón. Bueno, el galardón que Dios nos da es la bendición de Dios, la que no añade tristeza. Y yo creo que cada uno de nosotros necesita mucho la bendición de Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando vemos que la victoria no llega, posiblemente es porque no estamos teniendo la plena confianza y seguridad de que Dios está vivo, que no nos vamos a acercar a algo inanimado, a un objeto, que no nos estamos acercando a algo que fabricaron los hombres, sino al que creó el universo. ¿Sí me entiendes? Porque realmente, si somos honestos, necesitamos mucha más fe para pensar que un objeto inanimado nos va a contestar, ¿sí o no? Se necesita mucha más fe que creer en aquel que creó los cielos y la tierra. Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto, pero que Él hizo todas las cosas con su poder. O sea, no lo hemos visto, no es algo que nosotros digamos, ¿cómo es? ¿Tiene barba? ¿Tiene bigote? ¿Es alguien que tiene un cuerpo grande? ¿Es un gigante? No, Dios es espíritu, y donde está su espíritu hay libertad. Dios es el Todopoderoso. Lo que crearon los hombres, se necesitaría mucha fe para que nosotros pensáramos que esa cosa o ese objeto o esa imagen o esa figura va a tener el poder para ayudarnos. La fe es lo que provoca que nosotros tengamos victoria. Una vida sin fe es una vida sin victoria, ¿sí me entiendes? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos la confianza en Dios, entonces no podemos estar confiando, no podemos estar felices, porque no tenemos respuesta a nuestras necesidades. Pero si tenemos esa confianza, seguro es que nos va a dar nuestro galardón. Y el galardón no es el Oscar, ni tampoco es un premio con una bocina, sino es la bendición de Dios, que es la que enriquece nuestra vida especialmente, que nos hace sentir dignos, que nos hace vivir confiados, que nos hace sentir alegres. ¿Sabe que el mundo vive completamente en un estado de tristeza, de agonía, de dolor? Pero Dios a sus hijos los quiere bendecir para que ellos tengan gozo. El gozo que representa la felicidad diaria en nuestro diario vivir. El cristianismo se ha hecho ocasionalmente muy derrotado. Se ha hecho débil, se ha mal representado el cristianismo por la falta de fe que existe. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que es muy exigente, muy demandante, ¿sí o no? Hoy en la mañana te despertaste y tenías la intención de prepararte porque tienes que ir a trabajar, ¿sí o no? Tienes que prepararle el alimento a tus hijos. Tienes que barrer la casa. O sea, hay infinidad de acciones que tienes que llevar a cabo, y a veces eso te hace olvidarte de lo más precioso, que es Dios el que nos quiere bendecir. La fe tiene riesgos, porque cuando te quieres actuar en fe, va a haber muchos riesgos sobre de ti. ¿Te imaginas tú al profeta Elías un día que se para delante de muchos profetas y les dice a ellos: vamos a orar, el Dios que conteste por fuego, ese es el Dios que nosotros vamos a servir? Él es único hombre, Él es el único profeta. Por el otro lado tiene 400 profetas de Baal, tiene otros 400 que son profetas de Acera, son cerca de 850 profetas. Y él los reta a todos y les dice: el Dios que conteste por fuego, a ese vamos a servir. Ahora, aquí hay una idea muy principal.
Tú has oído un razonamiento muy general que dice, es que la mayoría debe de tener la razón. Pues la mayoría estaba equivocada. El único que tenía la razón era Elías. Y entonces dice que él los provocó y les dijo, clamen a su Dios, a Baal. Y dice que ellos gritaban, clamaban. Pasó el mediodía y les dijo, sigan clamando porque su Dios a lo mejor está ocupado, está trabajando, está realizando muchas acciones. Y dice que ellos llegaron a un punto de desesperación que empezaron a agarrar como unas navajas y se empezaban a cortar la piel. ¿Te puedes imaginar toda la desesperación que tenían porque cayera fuego del cielo y no pasaba nada? Y entonces llegó un momento en que quedaron tan agotados que les dijo, ya tomen su tiempo, descansen. Y él se paró, le dijo, hagan un cerco aquí, rieguen agua, échenle más agua para que se vea que está inundado ahí. Puso el sacrificio sobre las piedras y clamó a Jehová. Y Dios vino y consumió el holocausto que le había preparado, y aún inclusive lamió el agua con el fuego, la consumió. Y entonces toda la gente se quedó sorprendido y dijo, ahora sí, ¿quién es el Dios que contesta? Y toda la nación volvió los ojos al cielo. Esa es la fe, hermano. Por esa fe dice la Escritura que muchos fueron perseguidos, lastimados, heridos. Entonces debemos de poner nuestra confianza. ¿Puso en riesgo la vida de Elías? Claro. ¿Qué tal si no contesta? ¿Qué le hubiera pasado a Elías? Olvídate, esas marcas que se hicieron aquellos hubieran sido sobre el cuerpo de Elías, pero nada más de 700, 800 personas sobre uno. Si nada más cuando le echan montón a dos o tres a una persona, ¿cómo lo dejan? Dicen por ahí, ni para vender billetes de lotería. O sea, imagínate cómo quedaría una persona si se le vienen encima a todos ellos. Pero Dios respaldó la oración de Elías. La fe, hermanos, es lo que nosotros necesitamos, en lo que creemos, en lo que confiamos. Si nosotros creemos en Dios, debemos de confiar plenamente en Él. Y la confianza es la que nos hace sentir plenamente como peces en el agua, dispuestos a vivir una vida de paz, una vida de armonía. Todo viviente tiene la capacidad de ejercer cierta fe, pero no la fe de Dios. ¿Por qué digo que toda persona? Porque de repente si tú sales aquí y dices, no tengo cómo llegar a mi casa, ok, pero tengo un móvil, le voy a llamar a un Uber, y sabes que el Uber va a venir por ti. Pones tu confianza en ese chofer, en esa persona que está trabajando para hacer viajes o recorridos y llevarte a tu casa. Tienes también confianza cuando llegas, prendes la luz y puedes entrar a un lugar iluminado y ya no te vas a tropezar ni vas a caer. Bueno, si pagas la luz, obviamente. Entras y llegas y tienes la confianza, estás ejerciendo cierta capacidad de fe. Todos nosotros nos relacionamos por las evidencias. Tú te relacionas por todo lo que ves alrededor tuyo. Cada persona tiene una mente y dice, si está pasando esto, por aquí yo me voy por este otro lado. ¿Cierto o no es cierto? Si de repente vas manejando y de repente ves por ahí que empieza a haber luces y empieza a haber como detenimiento de automóviles, ¿qué dices? Ahí están parando a la gente, mejor me voy por otro lado. Tienes capacidad de razonar también. Bueno, la fe es diferente. Tú vas a poner tu confianza en Dios, aunque las cosas se vean difíciles de sorprender. Así lo que nosotros podemos ver es que cuando tienes la confianza en Dios, por muy difícil que te está yendo, la confianza en Dios te va a sacar adelante y te va a dar estímulos de vida y de gozo en medio de las pruebas. Amén. Porque las pruebas de vuestra fe producen más paciencia, hermano. Te levantan el ánimo, te ayudan, te fortalecen y sales adelante a pesar del mucho conflicto que pudiera haber venido contra ti. Entonces, debemos de quitar esos conceptos equivocados a veces. Porque nosotros normalmente decimos, bueno, si nos vamos a relacionar por medio de las evidencias, pues yo tengo mucha fe porque tengo una Biblia muy grande. No debes de confiar en la Biblia, sino en el que habla a través de la Biblia. Amén. Porque muchos tienen una Biblia grande, pero de tan grande que ni la pueden llevar a la iglesia. La tienen guardada, en otras palabras.
no es la confianza en lo que tú tienes o en lo que tú dices tener, sino en el que hizo todas las cosas y que está dispuesto a hablarnos. Tampoco nuestra confianza es, voy a mi grupo porque ahí está Dios. No, Dios tiene que estar contigo, ¿sí me entiendes? Dios no habita en casas construidas por manos humanas. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Ahí se quiere mover, ahí nos quiere manifestar su bondad, ahí nos quiere hacer sentir su presencia. ¿Cuántos han sentido su presencia? Cuando cierras tus ojos y sabes, no estás solo, Dios está ahí contigo. Dios está ejerciendo buena bondad en ti, que te sientes muy bien a gusto. Tampoco tienes que poner tu confianza en un líder. Oh, es que ese es mi líder, es lo máximo. No, tu confianza debe de estar puesta en Dios solamente, en el Todopoderoso. Quiere decir, estás listo a tener toda la bendición de Dios. Con Dios nunca vamos a tener problemas. Y si los tenemos, Él nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y si los llegamos a tener, es que Él nos va a dar una bendición mayor de la que nosotros hemos experimentado. Porque conforme vas creciendo en el Señor, las pruebas van a ser mayores. Pues no te va a poner una pruebita del tamaño chiquito, ¿no? Conforme va creciendo tu confianza en Dios, tus pruebas son mayores. Vas ejerciendo mayor oportunidad de salir adelante. Cuando recién te conviertes, bueno, tu prueba a lo mejor es que tu esposa o tu marido no te hable. Ya con eso, ya casi se te cae el cielo. Pero ya cuando estás adulto, cuando empiezas a crecer, cualquier cosa dices, si no me habla, pues estoy con el Señor y estás bien alegre, amén. Digo, no es para que vayas ahorita y le digas, ya no te voy a hablar, sino más bien para que puedas entender que estás ejercitando tu confianza en Dios, no en las circunstancias. Las circunstancias a veces son difíciles, adversas, son a veces demasiado difíciles de soportar. Yo no puedo soportar estos momentos críticos, pero Dios te da paciencia para salir adelante. ¿Me estás comprendiendo la idea? Sí, porque no nos vamos a quedar siempre como niños de kinder, que estemos sujetos a que siempre nos estén jalando y nos estén llevando. Llega el momento en que tú tienes la confianza de decirle a otro, venga para acá y vayamos a buscar a Dios. Amén. Vamos a crecer en Cristo. Vamos a ir a otro pasaje. Juan capítulo 6, verso 27. En cierto momento Jesús ve a sus discípulos y ve a otras que vienen ahí a preguntarle. Y siempre a Jesús le preguntaban mucho. Venían y le decían, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer para estar bien, viviendo mejores? Qué bueno es que haya gente que pregunte. Terrible es cuando hay gente que no pregunta nada. Mira, dice que llegaron y entonces Jesús fue de un lugar a otro, ya les había dado de comer del otro lado del río, del lago, del mar, y ahora viene y entonces la gente lo empiezan a seguir, pero no lo empiezan a seguir porque era Jesús, sino porque querían comer. Y entonces Jesús les contesta de esta manera, les dice, trabajad no por la comida que perece. ¿Cuántas veces la ansiedad por ganar o por obtener el beneficio de un salario, de tener la comida, el pan, a veces nos olvidamos de Dios? Trabajad no por la comida que perece. Mira, hermano, déjame explicarte esto, se oye hasta un poco fuerte, pero a veces, aún sea el mejor platillo que comamos, de cualquier manera va a ir a la letrina, ¿sí o no? Todo, así sea pan, así sea caldo, lo que sea, todo. Entonces aquí Él les dice, procurad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? El pan de vida, la palabra de Dios, el mensaje del cielo, la palabra de Cristo. O sea, en otras palabras, lo que permanece, lo que te va a ayudar, lo cual el Hijo os dará, porque esto señaló Dios el Padre. O sea, Jesús nos quiere dar de su vida. Él dijo, el que come de este pan no volverá a tener hambre. El que bebe de esta agua no volverá a tener sed. Todo lo que Él nos ofrece es lo mejor.
No es lo que va a perecer, eso se queda en tu alma, se queda grabado en tu corazón. Las palabras de Cristo, dice, son vivas y son eficaces. Cuando Dios habla a tu corazón, por nada del mundo vuelves atrás. Tú sabes que es Dios el que te llamó, sabes que es Dios el que tocó tu corazón. Como decía David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En otras palabras, Dios se encargó de sellar nuestro corazón con su amor. Con cuerdas de amor y de misericordia nos ha hablado. Si habla y tú lo recibes en tu corazón, tú no vas a ser el mismo. Cuando alguien dice, es que estoy de corazón, yo me rindo a esta persona de corazón, nunca vuelve atrás, porque es un amor de corazón, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, no por eso. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Rápidamente pensaron, entonces, si no vamos a provocar, a buscar la comida que rápidamente se deshace, entonces tenemos que hacer algo más. Y a lo mejor la idea que tenemos es, tengo que orar más, tengo que leer más la Biblia, tengo que ayunar, tengo que ir a la iglesia todos los días, tengo que dar todo lo que yo pueda para la iglesia. No, no se trata de acciones. Jesús les dice, no, la obra de Dios, mira lo que dice ahí, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Quiere decir que lo demás es importante, pero lo más importante de todo es que le creamos a Dios. A veces queremos sustituir la obediencia a Dios con acciones que a lo mejor podemos hacer. Por ejemplo, me quiero portar mejor, ya voy a cambiar, ya no voy a hacer lo que antes hacía. No, que tú creas en Él. Y cuando tú crees en Él, entonces tu fe va a producir obras. Lo que tú vas a hacer ya no es por querer ganarle a Dios la partida, sino que lo vas a hacer porque le obedeces en todo lo que Él te está enseñando. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros podamos tener esa seguridad. ¿Qué más dice la Escritura? Bueno, que creáis en el que Él ha enviado. Si tú y yo creemos en Él, entonces vamos a estar completamente llenos de paz y de armonía. A veces nos apresuramos mucho para lograr ganar para comer, pero cuando te relacionas bien con Dios, sabes que Él va a ser tu beneficio, va a ser tu ayuda. Él es fiel y verdadero, hermano. Él nunca te va a dejar solo. ¿Sabes qué dijo? No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes qué dijo? Yo soy tu pastor y nada te va a faltar. ¿Sabes qué más dijo? Que te guiará más allá de la muerte. Imagínate, aquí y todavía en la eternidad quiere ayudarte. Te quiere estar contigo. ¿Qué pasaría si Jesús no le hubiera respondido esa pregunta a ellos y hubiera sido Gamaliel o Nicodemo, que eran los maestros de la ley en Israel? No, manito, tienes que hacer más. Si estas cosas que hacías son poquitas, te doblarían el trabajo, te harían que hicieras mayores cosas. Por eso Jesús siempre les dijo a los fariseos, vosotros, dice, recorréis mar y tierra para ganar un prosélito y luego lo hacéis más 2 veces hijo del infierno. O sea, en otras palabras, que hacían puras obras solamente para ser vistos por los hombres. No les dijo, no penséis que porque usas cierto vestimento tú vas a tener mayor acercamiento a Dios. No, eso lo haces por agradar a los ojos. Dios quiere que le agrades a Él de corazón. Amén. Entonces, Jesús era muy piadoso y un día llegó a una fiesta. Mira nada más. ¿Cuántos han ido a una fiesta? Si es una fiesta latina, olvídate. Una fiesta donde todo es alegría, los rostros, todos andan contentos, te reciben hasta, oh, qué bueno que viniste, te dan un abrazo, ¿sí o no? Una fiesta. Bueno, en Israel había fiestas nacionales que eran completamente unas fiestas llenas de mucha alegoría, de mucha tradición. Y esta fiesta a la que Jesús llega es la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta
una de las acciones que hacían en esa fiesta es que regaban agua en las calles para que vieran cómo estaba todo lleno. El agua es símbolo de vida, ¿sí o no? Y entonces ellos sentían mucha alegría de regar la tierra con agua, porque estaban celebrando una fiesta. Había muchas cosas agradables, comida, había gente muy bien vestida, había gente que estaba ahí. Pero cuando llega Jesús se sorprende y los ve a todos bien apáticos. Todos con unas caritas en lugar de alegría, de mucho conflicto, de mucha preocupación, inexpresivos, sin sonrisas, unas miradas que eran completamente hasta de tristeza. Y Jesús, viéndolos, les habla y les dice, en el último gran día de la fiesta, les habló y les dijo a ellos, fíjate, si alguno tiene sed, ¿qué les dijo? Venga a mí y beba. Y de su interior, como dice la Escritura, correrían ríos de agua viva. O sea, es en el alma, es en lo interior donde está el gozo. El gozo no es una sonrisa forzada, ¿verdad? ¿Estás alegre? Sí. No, es un gozo interno, ¿verdad? Que traiciona, es un gozo que es espontáneo, no es algo que es muy marcado. Como cuando te vas a tomar la foto, sonríe cuando menos. No es esa actitud. Es un gozo que te sale de lo profundo, que estás alegre. Entonces Jesús los veía a todos celebrando la fiesta, pero todos con caras largas, en angustia, en preocupación, y solamente por cumplir con un ritual. Dios guarde la hora que vengamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y casi que somos los directores de la orquesta. 1, 2, y ahora para acá, y ahora para allá. No, o sea, con alegría, con toda la seguridad de que le estás dando la gloria al que se lo merece. Entonces dice que Jesús se llenó de dolor y de angustia y les dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. De su interior van a correr ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Fíjate, los que creyeran, no para todos. Los que tuvieran confianza en Él, los que creyeran, los que estuvieran dispuestos a decir, yo creo en ti, voy a seguirte a ti, hasta donde sea final. Yo voy detrás de ti y no importa. Así como le decía Eliseo a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. No, pero quédate ahí, yo voy a ir solo. No, yo voy contigo también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué dice el Señor? ¿Para dónde va el campamento? Para allá vamos con el campamento. ¿Cierto o no es cierto? Con alegría, con seguridad. Yo voy donde el Dios del cielo esté bendiciendo. Yo voy donde Dios quiera bendecir nuestras vidas. Y entonces dice la Escritura que Él les dijo, van a recibirlo, porque aún Él no había sido glorificado. Entonces, si entendemos, querido hermano, la fe es algo auténtico. Y la fe no se puede sustituir por nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a agradarlo, no lo vamos a alegrar, no vamos a darle el privilegio que Él se merece. Hay un pasaje que dice que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Nuestra fuerza. Cuando Él se alegra, imagínate. Salomón decía, donde los justos se alegran, ahí es grande la gloria. Salomón dijo, me fui a la casa del banquete y su bandera sobre mí, ¿qué es? Me fui a la casa del banquete. En la casa del justo, dice la Biblia, hay banquete continuo. Quiere decir que siempre Dios está dispuesto a darnos lo que nos hace falta. Yo te pregunto, ¿qué te hace falta a ti? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la necesidad máxima de ti? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios para que Dios traiga respuestas? ¿Estás dispuesto a poner tu vida en riesgo como la puso Elías y dijo, yo voy a creer? Y no vas a pedir que descienda fuego del cielo, pero cuando menos que Dios traiga respuesta a mi vida. Que tu aflicción se acabe y se convierta en gozo. Que tu alegría sea una alegría real, hermano. Porque la Biblia describe que si Jehová no edifica, en vano trabajan los que le edificaren. Si Dios no está bendiciendo, si Dios no está trayendo respuestas a nosotros, mira, hermano, te vas a cansar y un día vas a decir, ya no voy más a la iglesia. ¿Sí? Y a veces has sentido esa tentación, ¿sí o no? Que a veces te dicen, ¿para qué vas? Si mira cómo sufres, ¿no? No, tú gózate y alégrate en el Señor.
¿No dice la Escritura que los sufrimientos de este tiempo no son nada comparados con la gloria que ha de manifestarse? Todo lo que nosotros estamos padeciendo, sean tristezas, persecuciones, pobrezas, lamentos, sean pruebas difíciles, nada de esto va a ser comparado con lo que Dios quiere traer a nosotros. Nada, absolutamente. Todas, dice, estas tristezas no son nada comparados con la gloria que Dios quiere derramar en nuestra vida. ¿Estás consciente de eso? Hermano, Dios quiere traer una bendición muy grande para nosotros. Dice que en vano trabajan los que edifican. Si Dios no nos está bendiciendo, ¿de qué serviría que estemos aquí esforzándonos y que vamos el miércoles y vamos el viernes y vamos el domingo? Si Dios no está bendiciendo, hermano, no sirve de nada. Nos vamos a arruinar la vida, nos vamos a amargar, nos vamos a resentir contra todo y no vamos a tener la bendición de Dios. Entonces dice adelante: si Jehová guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Que Dios sea el que guarde nuestras vidas, para que no ande uno de preocupado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué programa? ¿Ahora qué más? ¿Ahora cómo le hacemos de este lado? ¿De qué manera? No, deja que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Y cuando Dios empieza a bendecir, hermano, entonces tu fe empieza a manifestarse con obras. Todo lo que haces, lo haces porque en tu interior estás responsabilizado a amar a Dios, a obedecerle a Dios. Nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Quién le dirá a la persona? Nadie dirá a su Señor, sino que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Como dice Juan, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Santo Espíritu nos enseñará todas las cosas. Y sabrás entonces, y la palabra se te revelará, y podrás comprender lo que Dios quiere contigo, y sabrás que la palabra de Dios está en tu corazón y la vas a proferir a las demás personas. Pero ¿cuánto te cuesta a veces hablar? Si a veces entre los mismos cristianos se cierran, como se ponen mudos. Dios quiere ayuda, hermano. Santiago 2, verso 7, ¿qué dice? Así también la fe, ¿qué dice? Si no tiene obras, está muerta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Entonces que nosotros debemos de vivir en la fe haciendo obras dignas de arrepentimiento, dignas de gozo, obras maravillosas. ¿Sí? ¿Ya no se va a enojar? Amén. Obras para Dios. Fe para orar, fe para estudiar, fe para hacer la palabra, para compartir. La fe que provoca alegría. Esa fe está sustentada en el amor de Dios, hermano. ¿Quién es el dador de la fe, hermanos? Dios, ¿verdad? La fe no la compras en una esquina, tampoco la venden en una farmacia, mucho menos en un iluminado te puede decir, te voy a impartir fe. La fe viene por el oír. ¿Y qué oyes? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Mientras más escuchas, mientras más escudriñas, mientras más buscas de Dios, la fe viene, se inculca y te empieza a ensanchar tu corazón. Y después de la abundancia del corazón habla la boca. Y después la fe ya es una realidad en ti. Porque hay varios tipos. La fe de Dios, la fe que obra por el amor. Por la fe estamos en pie. Por la fe andamos no por vista, sino por fe, por confianza. Cuando andamos por vista, no queremos ni siquiera tocar la puerta porque sabemos que nos va a ir mal. Pero cuando andas con la fe de Dios, cualquier cosa puede ser abierta. Lucas 4, versículo 18 y 19. ¿Quién es el mayor promotor de la fe en nosotros? Jesús, ¿verdad? Y en un momento llegó y se paró en medio de ellos y les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. ¿Cuántos recibieron las buenas nuevas de Jesús? Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Sí, a veces no necesitas estar quebrantado de un pie o de un brazo, del corazón, que sientes que tu corazón no se levanta ni aunque le echen mucho aire. Sientes que tu corazón ya está destruido. A sanar a los quebrantados de corazón.
a pregonar libertad a los cautivos. A veces te sientes cautivo del miedo, de la ansiedad, de la angustia, del temor, miedo al futuro, miedo a lo que no conoces, miedo a la muerte, miedo y muchas otras cosas más, a las cosas que vas a enfrentar, y te pones miedoso a todo. A libertar a los cautivos, vista a los ciegos. Cuando Jesús vio a un hombre, dice que se acercó y le puso, agarró un poco de tierra, la mojó con agua y le hizo lodo y la puso en los ojos de él. Y él le dijo, ¿qué ves? Y él empezó a ver, dijo, veo como árboles. Se agarró y escupió otra vez, hizo más lodo y le puso otra vez en la cara. Y ¿ahora qué ves? Y él dijo, ya puedo ver. No vayas a andarle escupiendo en la cara a nadie, ¿no? Esto es simplemente lo que hizo él en un acto de misericordia para este hombre. Vino a abrir la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dios sabe que a veces en la soledad, no públicamente, porque a veces retenemos mucho nuestro dolor, pero a solas le puedes mostrar cómo estás de oprimido, cómo te sientes, cómo te angustia la vida. Dice, vino a predicar el año agradable del Señor. Ese es el evangelio, hermano. Él tenía todas estas características. Pero ¿qué crees? Que llegó a un lugar y dice que quiso hacer milagros y sanidades. ¿Y qué crees que pasó? Mira lo que dice ahí arriba. Dice, y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no los hizo si él tenía toda la presentación de ser el Mesías, el ungido, el Rey de Gloria, el Dios con nosotros, el Todopoderoso? ¿Por qué no hizo muchos milagros ahí? Porque había mucha incredulidad. La incredulidad es la oposición a la fe. La incredulidad es el enemigo mortal. La incredulidad es el punto que se opone siempre a la bendición de Dios. Dios te ha querido bendecir mucho. Dios ha querido poner en ti la bendición grande y maravillosa, pero muchas veces la hemos rechazado por no creerle a Él. ¿No dice la Escritura que es el pecado que condena? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo. Quiere decir que el pecado que condena a la humanidad no es el adulterio, no es la fornicación, no es el alcoholismo, no es la drogadicción, no es la borrachera. El pecado que condena al mundo es la incredulidad, y es el más sutil de todos. Porque a veces nosotros decimos, pues este borracho nunca se va a convertir, este drogadicto nunca se va a convertir. Pero déjame decirte que Dios vino a rescatar lo necio, lo menospreciado y lo vil, y lo puede sacar. Ahora, que te esté diciendo que el pecado más escandaloso es la incredulidad, te lo estoy diciendo no para que pienses que porque es el más escandaloso, entonces sí hay que darle rienda suelta al alcohol y a lo demás. Nada de eso. Todos los pecados son malos, todos los pecados son rebeldía en contra de Dios, pero el pecado mayor de condenación es la incredulidad. Por la incredulidad muchos se han perdido, por la incredulidad muchos no han alcanzado la misericordia. El no creerle a Dios es algo horrible, querido, porque Él ya nos demostró con hechos que murió por nosotros, dio su vida, está dispuesto a bendecirnos, nos quiere ayudar en todo momento de nuestra vida, siempre ha estado dispuesto a bendecirnos. Amén. Entonces, sí es terrible ese pecado. Dice que llegó después de les había dicho a todos lo que Él podía hacer, y entonces quiso sanar a algunos, quiso bendecir a otros, y no pudo hacer nada. ¿Te imaginas la frustración de un Dios todopoderoso? Que después de haber sanado enfermos, librado leprosos, resucitado muertos, echado fuera demonios, y de repente llega a un lugar donde todos nada más le veían así como, ¿qué dice? ¿Quién es? ¿Por qué está diciendo eso? No lo conozco. ¡Qué terrible! Entonces volvemos a lo mismo. Sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible. ¿Cuántos le creen ahora, hermanos? ¿Por qué no oramos y le decimos, yo sí creo en ti, Señor?